de Dios. Quiero arrancar contándoles una historia de un hombre llamado Gary Graham. Acuérdense de este hombre. En el año 2000, un hombre inocente fue ejecutado por el sistema judicial de Texas. A pesar de haber tenido evidencia suficiente para comprobar su inocencia, su vida llegó a su fin el 23 de junio mediante una inyección letal, una combinación de dos potentes químicos que suspenden las funciones del cuerpo humano hasta causar la muerte. La historia de este hombre, Gary Graham, comienza en 1981 cuando fue condenado por asalto y asesinato a otro hombre llamado Bobby en un supermercado en Houston. La única evidencia que tuvo el jurado para condenarlo a muerte fue el testimonio de una mujer que creyó haber visto su rostro a través de la ventana de un automóvil. Sin embargo, dos de los empleados que fueron asaltados en esa ocasión declararon fuera de la corte que Graham no había sido el asesino, sino alguien más. Sin embargo, su testimonio no fue tomado en cuenta porque el abogado de oficio que defendía al acusado no lo presentó ante el juez. Entrevistados años más tarde, algunos miembros del jurado dijeron que de haber conocido el testimonio de los empleados, no habrían condenado a muerte a Gary Graham. Qué historia tan tremenda, ¿no? Qué injusticia. Que investigando este tipo de casos, hubo más de 10 casos en Estados Unidos donde ejecutaron personas que no habían cometido el delito. En sus hojas hay un pasaje de la Biblia, en las hojitas que tienen ahí, que está ubicado en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Ahí en su Biblia puede buscarlo, o en la hoja que tiene en su mesa para que me siga la lectura. Dice así el apóstol Juan, quien es el autor de esta carta maravillosa, de esta epístola. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiero decirles el título de esta charla, y es, para los que toman nota de que trajeron, espero, de abogado a condenado. Ese es el título de esta charla, de abogado a condenado. Y quiero darles un poquito de contexto, de dónde sale este texto. Pues bueno, esto lo escribió el apóstol Juan, y le dirigió esta carta a unos cristianos del primer siglo, por allá de Asia Menor. Estos cristianos del primer siglo eran la segunda generación de cristianos, eran los discípulos de los apóstoles, eran otros cristianos, hijos espirituales de los que plantaron la primera iglesia. A oídos del apóstol Juan llegó la noticia que había unas iglesias en Asia Menor que estaban un poco confundidas. Ellos habían perdido la comunión, ellos habían perdido el gozo, y esta segunda generación no tenía el mismo celo ni el mismo fervor de sus padres espirituales. Entonces el apóstol escribe esta carta para reorientar y casi que reevangelizar a una iglesia cristiana que había perdido el rumbo. Estos cristianos habían abrazado una doctrina que se llama el gnosticismo. Eso es una corriente, un tentáculo de la nueva era que enseña que hay un conocimiento superior al de Cristo. Y entonces imagínense un cristiano creyendo que hay un conocimiento superior al de Cristo. Estaba bastante confundido, y Juan escribe esta carta para corregir que no lo hay, que el máximo conocimiento que un ser humano puede tener en este planeta es conocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador,
pero esta iglesia ya del primer siglo había perdido ese rumbo. Así que él les escribe la carta, pero no solo eso. Estos hermanos del primer siglo también en su abrazo de esta doctrina del gnosticismo empezaron a creer que el pecado no tenía ningún efecto grave sobre el cuerpo, que todo era espiritual, que lo más importante era el espíritu y lo que yo hiciera en mi cuerpo no pasa nada porque lo del cuerpo es terrenal y eso no trasciende. Y el apóstol Juan les dice: eso no es cierto. Lo que hagamos con nuestro cuerpo también trasciende y ofende a Dios y es parte de nuestro testimonio. Así que en este capítulo 2 de Primera de Juan, Juan se dirige a ellos como sus hijos. Ustedes ven que les dice: mis queridos hijos, puesto que probablemente él era su padre espiritual, y les está diciendo: mire, queridos, como ustedes andan pensando que lo que yo haga, que lo que hagamos con el cuerpo no tiene trascendencia, les quiero decir que sí, y que si están pecando, está en ustedes no hacerlo. Entonces el apóstol aclara que es posible decirle no al pecado. Si ustedes miran ahí en sus hojitas, dice: mis queridos, les escribo estas cosas para que no pequen. Es decir, la decisión de pecar está en mí. Alguien puede decir: es que él me hizo pecar, es que pequé por accidente, pero la verdad bíblica eterna es que yo decido pecar, que el pecado está en mí, que cuando Adán y Eva pecaron, Satanás no les puso a la fuerza el fruto en la boca, les abrió los dientes y se la empujó. No, ellos voluntariamente decidieron transgredir el mandamiento de Dios y por eso pecaron. Y ellos pecaron y nosotros pecamos. Cada vez que pecamos, decidimos pecar. No es un accidente. No es un accidente. Como cuando la niña queda embarazada y dice: no sabemos en qué momento. Cuando sabemos que eso viene construido de meses. Así que eso no puede ser un accidente, queridos. Y el apóstol les dice: les escribo estas cosas para que no pequen, para que decidamos no hacerlo. Él les decía este mensaje a ellos que estaban confundidos, pero este mensaje también es para nosotros, ¿cierto? 2021, acá en este lugar, Dios te está diciendo: mira, no peques. Puedes decidir no pecar, tú puedes decidirlo. Pero el apóstol también reconoce que con alguna frecuencia somos vencidos. Luego sigue diciendo: pero si alguno peca, eso quiere decir que existe la posibilidad que seamos vencidos. De hecho, tal vez casi todos hoy ya fuimos vencidos. Les aseguro que todos los que estamos aquí presentes ya tuvimos hoy un mal pensamiento, ¿sí o no? Cada uno lo puede confesar. Hoy ya tuvimos un enojo, hoy ya tuvimos una molestia, hoy ya tuvimos algo pasó, porque el pecado mora en mí, el pecado mora en ti. Entonces, a veces somos vencidos. Sabemos que cuando pecamos, estoy hablando a aquellos que se consideran discípulos de Cristo. Si usted se considera discípulo, seguidor de Cristo, cuando usted peca, rompe su comunión con Dios y además afecta su relación con sus hermanos en Cristo. La Biblia declara que cuando nos enredamos en el pecado, Dios da la salida. Dice por allá en Corintios que junto con la tentación Dios da la salida. Uno no puede decirle a Dios: no, es que yo me metí en un laberinto que nunca pude salir. No, queridos, siempre Dios va a abrir una puerta para que salgamos de allí, para que no quedemos atrapados y para que no nos convirtamos en esclavos del pecado. Así que cuando estamos en esa situación que somos vencidos, el Señor da la salida y podemos decidir otra vez no pecar. Pecamos deliberadamente contra Dios. Puede ser una mentira, puede ser un ataque de ira, puede ser una vulgaridad, puede ser un mal pensamiento, puede ser una codicia. Tú lo sabes, yo lo sé, yo lo vivo, yo lo sufro y sé que usted también. Y en ocasiones batallamos contra esta verdad, contra esta
realidad. En el mismo versículo el apóstol da la solución. Pero si alguno peca, ¿qué pasa? Tenemos que, dígamelo, un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Y tome nota, Jesucristo es abogado. Yo no sé cuántos lo sabían. Un atributo de Cristo es un abogado. ¿Qué hace un abogado? Defiende la causa de alguien. Es alguien que conoce la ley y que defiende a alguien que ha cometido un delito, alguien que ha fallado, alguien que ha hecho un mal negocio, algo torcido. Entonces uno contrata a un abogado para que lo ayude y lo defienda. Bueno, pues la Biblia dice que nosotros hemos cometido pecados y delitos que son graves contra Dios. Así que este abogado, Cristo, se presenta por nosotros ante el Padre para decirnos: yo defiendo la causa de Él, yo pagué por Él, la deuda de Él está cancelada y yo vengo en representación de Él. Así que tenemos un abogado, no como el abogado de la historia de Gary, ¿no? ¿Recuerdan la historia de Gary, que murió injustamente? Pues no presentó, no llegó con los argumentos en el momento oportuno y Gary perdió su vida. En cierto punto, Gary se parece a Cristo, pero de eso vamos a hablar más adelante. Dice que tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, porque Él es verdaderamente justo. Y cuando somos vencidos del pecado, aquellos que nos consideramos discípulos de Cristo, cuando somos vencidos del pecado, hay testigos, ¿cierto? Que nos acusan. Lo primero que nos acusa es la conciencia. Es ese semáforo que tenemos instalado en nuestro ser, que se prende en rojo cuando hemos pecado, y esa conciencia nos acusa porque sabemos que hemos hecho lo malo delante de Dios, aunque nadie más nos haya visto. Tenemos dentro el soplón, el que dice ajá, mintiendo, ¿no? Diciendo cosas que no debe hacer, mirando lo que no debe ver. Allá adentro está la conciencia acusándonos. Pero también hay testigos externos. Hay el que me vio pecar, hay el que me vio tener la mala acción. Y la Biblia dice que también hay otro acusador externo que se llama el diablo. Dice la Biblia que él es el acusador de los hermanos y que nos acusa de día y de noche. Yo no sé cuántos de ustedes lo sabían, pero dice claramente que es de día y de noche. Es como si tuviera clavado los ojos en ti 24/7 todo el tiempo, a ver qué haces, en qué te equivocas, para acusarte. Pero tenemos un abogado justo, que cada vez que nos equivocamos, Él se presenta y como un escudo delante nuestro, ante el Padre, para decir: sí, Él lo hizo, pero yo pagué por Él. Y entonces podemos decir: tenemos un abogado que es justo. Cuando pecamos, los de afuera que no nos conocen dicen: ¿no que es cristiano? ¿No que se congrega? ¿No que lee la Biblia? ¿No que usted es uno de esos cristianos? La gente de afuera cree que ser cristiano es ser perfecto, que cuando vine a Cristo empezaron a crecer alas en la espalda y una aureola acá de perfección. Pero eso no es así, queridos. Los cristianos seguimos siendo débiles, batallando con el pecado, pero con la enorme diferencia que tenemos el Espíritu Santo dentro para decirle no al pecado. Esa es la gran bendición que tenemos ahora. Juan nos dice que Jesucristo es nuestro abogado y que Él defiende nuestra causa. Quiero contarles, queridos, que yo soy hijo de un abogado, que mi papá era abogado y crecí entre los juzgados en el centro y vi muchas veces a mi papá defendiendo causas perdidas y mucha gente equivocada. Recuerdo bien que mi papá les decía: lo importante para que yo lo defienda es que usted me diga toda la verdad. A mí me tiene que decir toda la verdad para que yo sea objetivo y lo pueda defender. Pero también les quiero decir que los abogados tienen fama de tramposos, y por eso es que muchos de los políticos de este país son abogados, porque en la política y la ley es donde se hacen todas las cosas torcidas. Y bueno,
mi papá tampoco fue un abogado perfecto, pero hay un abogado perfecto, dice la Biblia, a Jesucristo el justo, que no se deja comprar de nadie, que no le pueden comprar su conciencia, que no tiene precio, porque Él juzga con justicia equitativamente, porque Él sabe que somos culpables. Cristo es ecuánime, Cristo es santo, Cristo es perfecto, y tu caso está resuelto si estás en las manos de Él. Yo te digo a ti que me escuchas en esta mañana, ¿tienes claro que Cristo es el abogado? ¿Es Cristo tu abogado en este día o estás desprovisto de defensa? Porque le quiero decir que alguien que no tenga a Cristo está sin abogado, está sin defensor. Cuando lo acusen, no habrá alguien que diga, yo pagué su deuda, yo lo perdoné, él sí es culpable, pero su deuda fue pagada. Así que yo te quiero preguntar en esta mañana que me escuchas, piensa muy bien, porque un día tendremos que ir a rendir cuentas ante el Padre. Y si llegas allá sin abogado, querido, tu lugar no es el cielo. Tengo que decirlo honestamente, tu lugar no es el cielo. Sin abogado no podemos llegar al cielo. Así que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy podría ser ese día de venir a los pies de ese abogado. Por eso el título de esta charla es, ¿quién me ayuda? De abogado a condenado. Pasemos a nuestro segundo punto, que ustedes lo tienen en su hojita. El primer punto era Cristo mi abogado defensor, y el segundo punto que ustedes ven en su hojita es Cristo mi sustituto en la cruz. Así que aquel que es mi abogado también fue mi sustituto. Y dice el verso 2, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así que tenemos que volver a hablar de este tema que a muchos no les gusta. Otra vez hablar del pecado. Y tenemos que comprender que nuestro pecado ha ofendido a Dios en gran manera. Porque Dios es santo y justo. Y se es justo de parte de Dios si Dios castiga a un pecador. Si Dios condena a un pecador, Él es 100% justo por cuanto hemos pecado. La Biblia declara categóricamente que no hemos alcanzado la meta gloriosa establecida por Dios. Porque no podemos, ninguno de los que estamos aquí al frente, rodeados acá en este día de celebración, ninguno tiene la capacidad de obedecer a Dios al 100%. No podemos. Tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone todos los días. Es imposible, pero por eso está Cristo, que sí cumplió al 100% las demandas de Dios y las cumplió en su vida durante 33 años en esta tierra, cargando tu culpa y la mía en la cruz del Calvario. Y por eso, como lo decía Edgar en la cena, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, queridos. No podemos presentarnos con otro, solo Cristo. Esa es la verdad, pero el pecado nos ha hecho un daño enorme. Quiero decirles cuál es el peor daño que nos ha hecho el pecado, y es no reconocer que soy pecador, no reconocer que yo he ofendido a Dios, no decir es que yo no soy tan malo. ¿Acaso mis acciones buenas no borran las malas? Ese es el pensamiento, pero no, si usted piensa así hasta el día de hoy, no sirve. Sus acciones buenas no borran las malas. Solo las acciones de Cristo y su sangre son las que borran tus malas acciones y las mías. Nos asombra porque tanta gente no disfruta de esta bendición. Y la razón es que están llenos de orgullo. No aceptan que hay una persona llamada Cristo que pagó su deuda. Ellos quieren vivir sin Él. Ellos quieren que Él los bendiga, pero que Él no se meta en su vida. Esa es religión. Dios, te quiero para que me bendigas, pero no te metas en mi vida. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se quiere meter en tu vida. Quiere dirigir tus pasos, quiere guiar tus caminos, quiere hablarte, quiere guiarte por todos los senderos de tu vida, porque Él también es un pastor
que nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que este abogado que terminó condenado nos está haciendo una oferta enorme en esta mañana. En la Argentina, una mujer estaba perdiendo su casa, le habían demandado, ella no pudo pagar las cuotas y la casa estaba perdida, ya habían dado una sentencia para tomar embargo de su casa, ya estaba perdida, y apareció un extraño que ella nunca había visto en su vida y le pagó la deuda completa. Ustedes se imaginan la felicidad de esa mujer al ver que la casa de sus sueños, la casa que pagó con sacrificio por muchos años, viene un extraño y le paga la deuda. ¡Wow! Yo me imagino que ella quería alzar en hombros a ese hombre. Quiero decirles que Cristo hizo algo más grande que lo que hizo ese hombre en Argentina, porque Cristo fue al Calvario en vez de ti, Cristo cargó la cruz en vez de ti, Cristo se clavó las espinas en la frente en vez de ti, Cristo recibió la humillación en vez de ti. Eso es glorioso y eso es lo que tenemos que reflexionar en esta mañana. Nuestro amigo Gary de la historia al principio, que fue condenado injustamente, fue llevado a la muerte sin ser culpable, pero Cristo también fue llevado a la muerte sin ser culpable. Cristo fue condenado y dice la Biblia que nunca hubo engaño en su boca, que jamás mintió, que tuvo una vida perfecta y lo hizo porque estaba pensando en ti todo el tiempo. ¿Cómo rechazar una oferta de esas? ¿Cómo resistirnos a que Jesús, el Hijo de Dios, pagó tu deuda, mi amigo? Así que, mis queridos, el mismo Cristo que es abogado es entregado, es sustituto, toma mi lugar y Él es quien paga la deuda. Él es esa bancarrota espiritual que yo tenía, como la señora de Argentina que no podía pagar la casa. Ni tú ni yo podemos pagar la deuda que tenemos con Dios, solamente Cristo, porque Él fue quien se entregó. Hoy oímos malas noticias y buenas noticias. Las malas es que somos pecadores y hemos hecho lo malo delante de Dios. Hemos ofendido a Dios en gran manera. Esas son pésimas noticias, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pésimas noticias. Pero también la Biblia dice que Dios, a través de Cristo, nos da el perdón y nos da su gracia y nos abre la puerta que nosotros no podemos abrir. Quiero contarte esta historia, quizás sea la tuya. Más que una historia, es una ilustración. Y quiero pedir tu atención, estoy terminando. Puede ser tu historia. Dice así: después de vivir una vida buena, mi tiempo en la tierra llegó a su final. La primera cosa que recuerdo fue estar sentado en la sala de espera de una corte. Las puertas se abrieron y me mandaron a entrar y sentarme en el banco de los acusados. Miraba a mi alrededor y vi al fiscal, que era la persona más desagradable que jamás había visto. Me dio una mirada malvada y gruñó. Al sentarme, miré a mi izquierda y allí estaba mi abogado, un caballero amable y bondadoso, quien me parecía familiar. De repente, la puerta del frente de la sala de justicia se abrió y allí apareció el juez con su túnica negra. Me impresionó tanto que no podía quitar mis ojos de él. Cuando había tomado su asiento, dijo: comencemos. El fiscal levantó su mano y dijo: mi nombre es Satanás y aquí estoy para demostrar por qué este acusado merece el infierno. Procedió a contar todas las mentiras que yo había dicho, las cosas que yo había robado, cómo había engañado y defraudado a otros. Contaba todas las perversiones de mi vida pasada. Cada minuto que pasaba me sentía peor, tan avergonzado que no podía alzar la vista, ni para mirar a mi propio abogado. El diablo mencionaba pecado tras pecado que yo había hecho. Me sentía tan molesto por todo, y más al ver que mi abogado no decía nada para defenderme. Yo sabía que había hecho esas cosas, pero también había muchas cosas buenas. ¿No podría lo bueno cubrir lo malo? El acusador terminó diciendo con furia:
Este hombre debe ser lanzado al infierno. Es culpable de todas estas acusaciones y no hay hombre que pueda probar lo contrario. Cuando ya era su tiempo, mi abogado pidió permiso para acercarse al tribunal. El juez aceptó su petición, aún en contra de las protestas de Satanás. Mientras caminaba hacia el tribunal, lo vi por primera vez en todo su esplendor y majestad. Ya recordaba por qué se me había parecido algo familiar. Era Jesús, mi representante, mi Señor y mi Salvador. Se paró frente al banco y dijo, frente al juez: hola, papá. Después se dirigió a la corte y dijo: Satanás está en lo correcto. Todo lo que dice acerca de este hombre es cierto, no lo vamos a negar. Aceptamos los cargos contra mi cliente. También tiene razón de que este hombre merece ser castigado con la muerte. Respiró profundamente y dio vuelta hacia su padre con manos extendidas. Respiró profundamente y dio la vuelta con manos extendidas y proclamó: pero yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna. Él me ha aceptado como Salvador, entonces es mío. Continuó diciendo: su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie puede arrebatarlo de mi mano. Satanás todavía no entiende que este hombre no recibirá justicia, sino misericordia. Volvió a sentarse, pero sin antes mirar a su padre y decir: no hay nada más que hacer, lo he hecho todo. El juez levantó su mano poderosa y bajó su mazo con fuerza, mientras las siguientes palabras salían de su boca: este hombre está libre, el castigo ya ha sido pagado totalmente, el caso está cerrado. Mientras salía del salón con mi abogado, podía escuchar a Satanás gritando: no me daré por vencido, ganaré el próximo caso. Pregunté a Jesús si alguna vez había perdido un caso. Me miró con amor y me dijo: todos los que se han acercado a mí pidiendo que yo les represente han recibido el mismo veredicto, totalmente pagado. Mi querido, hoy puede ser el día. Yo no sé si Cristo es su abogado. Yo no sé si hasta hoy Cristo para usted es un personaje famoso, un personaje histórico, alguien iluminado. Pero hoy puede ser que cambies ese concepto y lo eleves al lugar que se merece. El lugar de abogado, el lugar de rey, el lugar de señor, el lugar de amo y señor de todo el universo. Ese es Cristo Jesús. Así que yo quiero invitarlo hoy, mi querido, a que se rinda a Cristo, a que entregue su vida al abogado que se entregó por usted en una cruz. Me gustaría invitarlo a que se ponga en pie. Todos los que estamos acá, pongámonos en pie, vamos a orar. Yo no sé cuál es su relación con Dios, yo no sé qué tan cercano, qué tan lejano, no sé qué tan duro es su corazón después de oír algo como lo de hoy. Espero que el Espíritu de Dios haya tocado su vida y hoy pase esa puerta con el abogado de la mano, abrazándolo, protegiéndolo, reconciliándose, empezando la mejor de las aventuras de este planeta Tierra. Lo invito a que ahí en ese lugar cierre los ojos y ore conmigo estas palabras y dígalo así: Señor Jesucristo, necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones contra mí son graves. Soy culpable de todas ellas. No tengo defensa ni excusa para justificar mi conducta. Me siento mal y estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Creo que tú derramaste tu sangre preciosa por mí. Y creo que tú pagaste mi deuda, que yo no podía pagar. Entiendo que has tomado mi sentencia y que todo ya fue pagado. Yo quiero hacer un acuerdo hoy contigo, mi Señor.
Quiero invitarte, Señor, a que me defiendas. No tengo argumentos, no tengo forma como presentarme ante el Padre, porque toda la vida la he vivido en mi propia opinión, en mi propia sabiduría, pero nunca te he consultado. Hoy entendí que soy culpable y que si tú no me defiendes, mi lugar no será el cielo. No puedo pagarte por tus servicios, estoy sin recursos. Lo mejor que puedo hacer en esta mañana es humillarme delante de ti, pedirte perdón. En esta mañana reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a esta tierra para mostrarme la gracia y la misericordia, y que hoy entiendo profundamente que soy un pecador, que he estado alejado de ti, que he sido soberbio y duro de corazón, pero no quiero ser más así hoy. Señor, te entrego mi vida y te abro la puerta de mi corazón para que tú controles mi vida, para que tú me invadas con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, y que yo hoy salga de este lugar con todo arreglado contigo, porque tú lo pagaste por mí, Señor. Perdóname y recíbeme. Sé propicio a mí con tu sangre, Jesús, con tu Espíritu Santo. Séllame y lléname y ayúdame a obedecerte de aquí en adelante. En el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.